Reforma Apostólica, con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para glorificar a Jesucristo y para hacer realidad la redención y la expresión de la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están viendo y nos están oyendo incluso a través de SoundCloud. Y Dios les bendiga y un saludo a todos a nivel general, que la gloria del Señor sea sobre sus vidas. Estamos agradecidos con Dios por los hermanos que nos ven en el otro continente. Tenemos hermanos en Düsseldorf, en Alemania, que hay un grupo de comunión familiar ahí de Misión Cristiana del Calvario. Lo mismo en Colonia, en Alemania, también hay otro grupo de comunión familiar que está creciendo y se reúnen también para ver Reforma Apostólica. Pero también hay un lugar cerca de Rusia, por cierto, se me fue ahorita el nombre, pero es un grupo de comunión familiar que está allí también ya establecido, que ya han empezado a reunirse desde hace varios meses y ya está establecido como el grupo de Misión Cristiana del Calvario, y están también oyéndonos y viéndonos, así que les enviamos un saludo. Los mismos a los hermanos del Seattle se escribe, pero en Estados Unidos. Dios les bendiga. Los hermanos en otros países nos ven en un horario totalmente diferente, ya que en varios países ya es de madrugada. Así que un saludo a todos. Dios les bendiga, y de veras a México, a Estados Unidos, a Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y Chile y otros hermanos de diferentes países donde Dios ha permitido Misión Cristiana del Calvario, que la gloria de Jesucristo siga creciendo más y más en sus vidas. Tenemos también aquí información de que ya hay varios hermanos que están conectados, como los hermanos de Costera Diamante, Mary de Méndez, Costera Diamantes de Acapulco, Mary de Méndez de Chiquimula, el pastor Orlando Fuentes de Bogotá, Luis Sagastume Cheu de Puerto Barrios, Carmen Lobo y el pastor Giovanni Castellanos, también Shirley Guzo, Jorge de León, el pastor Marvin Suchite, el pastor Justo Bravo, Bremeli de Méndez, Daniel Quiroa de New Jersey, el pastor Abraham Celada de Waukegan y el pastor Samuel Gutiérrez de Escuintla Popular. Estamos contentos de ver el grupo de Misión Cristiana del Calvario como una sola familia, viendo Reforma Apostólica. Algunos tienen la oportunidad de ver Reforma Apostólica durante la semana en el templo, y a todos como iglesia, un saludo a todos ustedes que nos están viendo y oyendo de esta manera. Ya enviamos saludos a los hermanos que nos ven en Fresca Unción. Dios les bendiga. Nos ven por radio y televisión. Por radio nos están escuchando, pero por televisión nos están viendo y escuchando también. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Lo mismo a los que nos oyen por SoundCloud a nivel mundial. Bendiciones, y las diferentes emisoras aquí en Guatemala, que también exaltamos y glorificamos a Dios por esa oportunidad que tenemos de engrandecer su nombre y de bendecirle con todo nuestro corazón. Estoy muy contento de ver el cumplimiento de lo que Dios ha estado diciendo. Este fin de semana estuve con el distrito sur del Petén, que es dirigido por el apóstol Alfonso Chun. Fue una bendición tremenda. Estuvimos inaugurando un templo en Chaal, no en el Chal, sino Chaal. Es parte de Alta Verapaz, pero pertenece al distrito del apóstol Alfonso Chun. Y hay un templo que se estableció como un templo, como un puente para construir el templo grande, aunque ese templo le sirvió durante 6 años. El pastor Luis fue allí
y según comentarios del apóstol Alfonso, no había nadie que era de Misión Cristiana del Calvario allí. Hace 6 años él llegó y empezó a trabajar y a ganar personas para Cristo. Y algo muy importante que me llamó la atención, empezó a enseñarles sobre que todos eran productivos y que Dios quería que todos produjeran. Eso hizo que los hermanos pusieran sus propios negocios, unos de tuk-tuk, como llamamos aquí en Guatemala, y otros negocios de ropa o diferentes cosas que estuvieron vendiendo, pero se establecieron los hermanos como productivos. A raíz de eso construyeron un templo de madera y ahí estuvieron durante estos 6 años, previo a construir un templo grande, realmente con una extensión de largo casi de 50 metros, casi. No tengo las medidas exactas, están entre 46, 48 o 50 metros de largo por 16 de ancho. 50 metros es lo que es media cuadra, como decimos aquí en Guatemala, pero de largo, pero también de ancho. O sea, un templo muy hermoso y muy bien construido para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que felicitamos al pastor Luis y deseamos para los hermanos allá que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. También fue algo glorioso porque tuvimos un seminario con los discipuladores y ese distrito sur tiene 442 discipuladores, o sea, 442 grupos de comunión familiar. Y estuvimos reunidos allí. Imagínense que alguno haya llevado 2 más, aunque llevaron más definitivamente, pero solo para hacer el cálculo de la asistencia que tuvimos allí. Si eran 442 discipuladores y que uno haya llevado 2 más, imagínense cuántas personas estuvieron allí en ese seminario. Había gente hasta afuera, gente parada, gente que se tuvo que poner en el centro. Bueno, fue algo hermoso que estuvieron allí. Lo más tremendo era ver que en todo el seminario, aunque estuvo gente parada, allí estaban exaltando y glorificando al Señor. Qué bendición es ver el hambre que hay en Misión Cristiana del Calvario, pero también el crecimiento que ya se está dando. Es visible, es notorio. Ya no hay salón en ninguna parte, ni aquí en Guatemala, ni en donde hay Misión Cristiana del Calvario, que ya abarque la cantidad de personas que están asistiendo a las diferentes reuniones. Eso me demuestra que Dios es fiel. Eso me confirma lo que Dios es. Dios es fiel y su nombre es grandemente glorificado. Alabo a Dios por todos ellos. También tenemos a varios hermanos aquí que nos han informado. Tenemos a Nayeli Sizunaga, de Misión El Calvario, también los hermanos del Rancho, el apóstol Carlos Navas, Rebeca Garay. Tenemos a Joana Muñoz, a Silvia Solares. Tenemos a Luis Arango, Erika Liz, el profeta César del Cid, Erika Franco, Ana Luisa Maravi, ella es de Perú, y así damos gracias a Dios por todos aquellos que nos están viendo y oyendo. Un saludo muy cariñoso de aquí, de la sede central y de todo el equipo de multimedia. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Hemos estado hablando sobre la importancia de entender y comprender la explosión del modelo que el Señor está haciendo. Es algo glorioso lo que Dios ya está haciendo, pero a veces por paradigmas o por que nos hemos formado ciertas imágenes o ideales o ideas de lo que nosotros creemos que se puede dar, no permitimos ver lo que el Espíritu Santo está haciendo.
pero sí testificamos de gente transformada, que la gente que viene, que la gente nueva que se está acercando, viene con mucho entusiasmo, con un entendimiento grande, pero todo eso es parte del crecimiento y de la explosión del modelo. Pero sin embargo no lo hemos visto así, solo hemos visto la obra del Espíritu Santo como una intervención en las personas que ya vienen muy preparadas para entender el diseño que el Señor nos ha establecido. Hoy quiero seguir hablando sobre la parábola del sembrador que hemos estado utilizando como base, porque allí nos describe lo que es la vida del reino, la vida de la iglesia como reino de Dios, pero mi actitud como persona en relación al reino de Dios. Que todas las áreas de mi vida deben de estar implicadas en un accionar del reino de Dios. Cuando leemos aquí en Marcos capítulo 4, y en el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis vosotros o todas las parábolas? Vuelvo a repetir, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Ahora, ¿por qué razón les está haciendo esta pregunta y a la vez les está dando a conocer lo que no entendían? Porque cada parábola lo que nos revela es el reino de Dios. Cuando habla, por ejemplo, de la parábola de mostaza, dice, porque el reino de Dios es como el grano de mostaza, porque el reino de Dios es como la levadura, porque el reino de Dios es como aquella semilla que el hombre fue a sembrar. El reino de Dios es, o sea, cada parábola, su énfasis es el reino de Dios. Por el hecho de ser parábola, no le hemos dado el sentido o el énfasis que realmente debe tener. Y por eso es que nos hemos perdido el entender el reino de Dios a como ahora el Espíritu Santo nos está llevando a que lo entendamos. Por eso dice, si no entendéis esta parábola, está hablando de la del sembrador, no podréis entender las otras. En otras palabras, si no entendéis esta parábola que está hablando del reino de Dios, todo lo demás del reino de Dios no lo entenderéis. Resultamos muchas veces hablando del reino de Dios como hablaron o como escribieron los soldados romanos en la cruz, allá arriba de la cruz, cuando dijeron Jesús, rey de los judíos. Reconocían que era rey, pero que era rey de los otros, o sea, de los judíos, pero no de ellos. Sí hablaban de que Jesús era rey, sí lo mencionaron de que Jesús era rey, pero no rey que afectara o influenciara en sus vidas. Y muchas veces nos pasa que estamos hablando del reino de Dios, pero no está afectando nuestra vida. Cuando hablo de afectar, no estoy hablando de dañar, sino de corregir y de transformarnos. Entonces resulta siendo solo un eslogan o un tema de un mensaje, pero no el estilo de vida como iglesia. El Señor ha estado restaurando el mensaje del reino de Dios, porque no es un tema, es el tema general de la vida, del diseño y del propósito del Señor. No podemos alcanzar la talla, no podemos dar la talla, no podemos alcanzar el objetivo de tener la imagen de Jesucristo si no vivimos el reino de Dios, pero para eso hay que entenderlo. Ahora, por eso es muy importante, para aplicar correctamente todo lo que el Señor nos está diciendo. Veamos entonces aquí en Mateo capítulo 13, que es la parábola donde hemos enfocado la parábola del sembrador. Mateo 13 y versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora aquí ya era la explicación, porque en los versículos anteriores ya les había dado la parábola.
Pero llegaron algunos por allí y le dijeron, háblanos de la parábola, no la entendimos, explícanos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y entonces él es muy claro, dice que les dijo en el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen ni entienden. Les habla por parábolas para que oyendo no oyen y ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y vosotros veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y hoy el Señor le dice a Misión Cristiana El Calvario, bienaventurados es Misión Cristiana El Calvario, porque vuestros ojos son bienaventurados, porque ven, y vuestros oídos son bienaventurados, porque oyen. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo a Jesucristo, que es la expresión del Padre, que está revelando al Padre, y eso nos hace a nosotros llevarnos a revelar a Jesucristo, porque Él es la revelación del Padre, como expresión de su naturaleza, y como expresión que nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, estamos revelando a Cristo. Por eso Misión Cristiana El Calvario es bienaventurada. No es 3 veces dichosa. Algunos dicen que bienaventurado es 3 veces dichoso. Eso sería limitado, eso sería pobre. La palabra bienaventurado es totalmente y sumamente bendecido y plenamente bendecido. Ahora dice que vuestros oídos son bienaventurados, pero también vuestros ojos son bienaventurados. Y eso es los ojos y los oídos que Dios le ha dado a Misión Cristiana El Calvario. Ahora bien, el versículo 17 es muy importante, al que quiero enfatizar antes de entrar de lleno otra vez a la palabra del reino. Pero todo esto va enfocado precisamente dentro del contexto del reino de Dios, porque el Señor viene y cuando les da la parábola, precisamente les está hablando del reino de Dios. Y les está explicando que el reino de Dios es como esta parábola que está expresando la acción de este sembrador, pero también está expresando la clase de semilla, la clase de tierra y sus resultados. Ahora bien, dice el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo verán, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vuelvo a leerlo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? Que los profetas, aunque tuvieron la revelación de Dios para decir lo que iba a suceder, ellos no lo experimentaron, aunque lo vieron con sus ojos, en el sentido de revelación, pero no lo vieron con sus ojos en el sentido de realidad hecha por la obra del Espíritu Santo. Porque para ellos no era, es para nosotros. Y dice que oyeron también los justos.
Cuando está hablando de justos, está hablando de personas que han sido rendidas a los pies del Señor, que han sido justificados por la fe. Encontramos toda una iglesia en las iglesias que Pablo les escribe y las demás iglesias que nos habla la Escritura, son justos. Desde esa perspectiva de que son parte de la iglesia de Jesucristo. Pero dice que aún hay justos que desearían oír lo que hoy Misión Cristiana está escuchando, que desearían ver lo que hoy Misión Cristiana, el Calvario, está viendo. Ahora, ¿qué pasó en otras palabras? ¿Qué les está diciendo? ¿Cuántas personas desearían ver lo que ustedes hoy están viendo y desearían oír lo que ustedes hoy están oyendo? Y no solo está hablando de personas de hace unos 3, 5 años, sino está hablando de profetas. Imagínense, Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos los demás profetas, y aún personas justas. Habla de Job, que era justo, habla de David también, de cómo él se metió en el entendimiento del plan y del propósito de Dios. Y todos ellos desearían ver y darían todo por ver y oír lo que hoy Misión Cristiana del Calvario está viendo y está oyendo. Pero también las iglesias que nos escribe aquí, como la iglesia de Roma, la de Corinto, la de Éfeso, la de Galacia, la de Tesalónica y todas las demás iglesias de Asia, que la Escritura nos dice, ellos desearían ver y oír lo que hoy Misión Cristiana del Calvario está viendo y oyendo por pura gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando del plan secreto de Dios. Y el Señor dijo, los misterios son para vosotros, pero no para ellos. Ahora, para ellos les fue dada la revelación para que a través de eso nosotros lo conociéramos y viéramos el plan y el propósito de Dios y conociéramos que Dios todo lo tiene trazado y hecho como Él realmente ha querido que se haga. Todo está trazado. Dios no hace nada por ocurrencia o que hoy se le ocurrió hacer tal cosa y Él ya lo tiene todo trazado, todo dicho qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es lo que explicamos el lunes pasado, de cómo es que Él tiene ya trazado su propósito, su plan, su diseño y qué es lo que realmente el Señor quiere que usted y yo hagamos para la gloria de su nombre. Ahora bien, entonces Dios está diciendo, Misión Cristiana del Calvario, tienes que comprender que lo que ya estás empezando a experimentar, los demás lo han querido ver y oír, pero tú tienes la oportunidad de verlo y de oírlo, porque cosas grandes y mayores son las que Dios ha dicho que usted y yo tendremos. Ahora, ¿qué les está diciendo el Señor a los discípulos aquí? Que ellos no habían entendido el alcance de lo que el Señor había empezado a hacer. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy a Misión Cristiana del Calvario. No hemos entendido el alcance de lo que Dios ha empezado a hacer. Y lo hemos visto solo como una palabra profética, lo hemos visto como el que el Señor usó a una persona y dijo que seríamos multiplicados, lo hemos visto que dice en la Escritura, pero no la hemos creído, no hemos entendido el alcance de lo que realmente estamos experimentando. Cuando uno se pone a hacer algo nuevo, generalmente siempre establece cosas del pasado. En vez de mirar hacia algo nuevo y diferente, uno mira siempre hacia atrás y trata de traer aquello que se hizo en el pasado en el presente. Pero el Señor es alguien que está haciendo cosas nuevas. Y también dice en Isaías y en otros libros de la Escritura, he aquí yo hago cosa nueva.
Y el Señor les está diciendo aquí a los discípulos, miren, lo que viene es algo nunca visto, es algo indescriptible, es algo que nadie lo ha experimentado, es algo que nadie lo ha vivido, por eso los profetas quisieron ver eso, los justos han querido ver eso, pero ahora vosotros tenéis la oportunidad de verlo. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros le demos el valor que Misión Cristiana el Calvario, que cada pastor, que cada discipulador, que todos los discípulos de Jesucristo le demos el valor necesario a lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Pero como no le hemos visto o no lo hemos visto así, no alcanzamos a comprender esa trascendencia, no alcanzamos a comprender que realmente lo que el Señor quiere hacer es algo trascendente y multiplicador en medio de nosotros. Sí, hablamos, viene la multiplicación y el Señor usó a una persona y dijo que seríamos multiplicados. La Escritura dice que vamos a ser multiplicados. Pero ¿por qué digo que no lo hemos creído? Porque si no, ya estuviéramos accionando en la calidad y en la fuerza de ese poder multiplicador que Él ha dicho que sucederá en medio de nosotros y que ha empezado a suceder, pero aún así los paradigmas, las tradiciones, los afanes en muchas cosas, el ver la palabra que el Señor nos ha dado solo como una palabra profética, que la vemos hacia el futuro y no vemos que en el presente ya estamos viendo la gloria del Señor. Y eso es lo que le está diciendo a los discípulos aquí. Porque ellos le dicen, háblanos de la palabra, explícanos, no la entendemos. Y Él les dice, les da a entender que por sus paradigmas, sus tradiciones, que por su cultura, que por llevar toda una lógica, todo, eso les estaba afectando y estaban viendo como con un velo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Y cuántas personas dejamos de ver lo que el Señor está haciendo debido a las circunstancias o a las etapas que estamos viviendo? Lo explico de esta manera, aunque es un poquito diferente. ¿Cuántas personas dicen, es que no veo a Dios moverse? Es que Dios no está conmigo, es que Dios no está en medio de nosotros. Pero si vemos a David, él miraba a Dios en todos lados. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú forjaste, y empieza a hablar de Dios. Y él cuando ve las flores y las plantas, explica en diferentes salmos de la existencia y de la realidad de Dios. Él sí miraba a Dios en todas partes, pero hay personas que no ven a Dios en ninguna parte. Dios está o no está. No porque tú no lo veas, no está. Ni porque tú no veas lo que está haciendo, es señal de que no esté haciendo algo. Lo ilustro también de esta manera. Eliseo se da cuenta de que la ciudad la han cercado donde ellos están. Y les dice, no hombre, vamos a salir adelante, le dice a su siervo. Y su siervo le dice, no hombre, pero si mayores son ellos que nosotros. ¿Por qué lo estaba viendo con sus ojos? No estaba viendo lo que estaba pasando. Mientras que Eliseo estaba viendo la realidad de lo que estaba pasando, porque él tenía sus ojos puestos en lo que el Señor estaba diciendo. Muy importante, cuando tú tienes tus ojos puestos en conceptos, en teorías, en tradiciones, no vas a ver ni a entender lo que el Señor te está diciendo. Pero en eso ora y le dice, Señor, ábrele los ojos a él. Y le abre los ojos y si mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿por qué no lo había visto si ahí estaba? O sea, sí estaba pasando. No desde el momento en que sucedió el milagro de abrirle los ojos,
fue que Dios empezó a moverse. Se estaba moviendo, pero él no lo miraba. A veces el estar cargados, el estar afanados, como dice en la parábola del sembrador, se hace infructuoso en nosotros lo que el Señor quiere hacer. Pero Él está haciendo, Él está orando, Él se está manifestando, pero nosotros estamos dejando no solo de ver y de oír, sino de entender. No entendemos y por lo tanto estamos dejando de participar en este mover glorioso del Señor. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo que viene es algo indescriptible, algo nunca visto. La explosión del modelo que el Señor ha dicho para Misión Cristiana del Calvario ha empezado a suceder y es algo que nunca ha visto ni las iglesias, que nos dice aquí en las Escrituras, ni los profetas, ni en ninguna parte del mundo se ha dado. Hasta la fecha no hay registro de esta vivencia que se va a tener en estos últimos tiempos. Y por eso es que tenemos que verlo bajo ese nivel, no de un nivel de un acontecimiento pasado, sino de un nivel de lo que Dios es. De un nivel de lo que Dios es, y lo voy a ilustrar de esta manera. Qué importante es que nosotros dejemos que la gloria del Señor se mueva y se manifieste en nuestra vida. En Segunda Crónicas, libro de Segunda Crónicas, libro segundo de Crónicas, capítulo 2, y versículo 5, aunque está hablando de la casa de Dios. Pero mire cómo quiere el Señor que hagamos las cosas, a qué nivel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y versículo 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Pero por qué? Es que el pueblo es grande. No. Es que mire todo lo que va a venir. No. La casa es grande porque el Dios nuestro es grande. ¿Por qué se debe hacer grande? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Entonces, la multiplicación y la explosión del modelo que viene es una explosión grande, no como sucedió ni siquiera en Nínive, donde todo el pueblo se entregó al Señor. Ni siquiera lo que sucedió en Samaria, cuando estuvo Felipe predicando. Y fue algo glorioso, toda la ciudad dice que estaba llena de gozo, porque miraba las maravillas de Dios. Ahora, aún esos lugares no son comparables a lo que el Espíritu Santo ha empezado a hacer en medio de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. ¿Y sabe por qué lo ha empezado a hacer? Porque el Dios que usted y yo como Misión Cristiana del Calvario tenemos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, es grande. Lo que viene es sumamente grande. Por lo tanto, tenemos que verlo desde la realidad de lo que Dios es, no de la realidad de lo que ha pasado en otros, sino bajo la realidad de lo que Dios es. Y Dios ha dicho, los profetas y los justos han querido ver, y si hubieran visto esto, se hubieran maravillado. Pero han querido ver y oír lo que ahora vosotros estáis viendo y estáis oyendo. Así que Misión Cristiana del Calvario, es tiempo de quitar las vendas de nuestros ojos, los paradigmas, las tradiciones, las estrategias que hemos establecido como personas o como iglesia. Es el tiempo de despojarnos ya de todo y empezar a ver la grandeza de Dios, porque Él ya empezó. Él ya empezó. ¿Cómo le digo que ya empezó? Si en Juan capítulo 4 y versículo 35 dice, porque los campos ya están blancos. No dice, déjenme, cuando ustedes empiecen a moverse, yo voy a ir a preparar rápido todo
y entonces ahí les voy a tener listo todo. No, Él dice, ya están. Los campos ya están. Lo que pasa es que no hemos ido a cosechar. Hemos hecho intentos de cosechar con estrategias, con paradigmas, con sistemas antiguos, con estructuras antiguas, con una cultura antigua de evangelismo, pensando solo en crecimiento, pero no en la explosión del modelo en que personas van a venir para expresar a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, tenemos que verlo bajo esa realidad. Esa es la realidad de lo que el Señor quiere hoy, y por eso le abre los ojos a cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Imagínense qué sorpresa se llevó el siervo de Eliseo. Pero si es cierto, si ahí están. En otras palabras, estaba diciendo, si yo no lo podía ver, y muchos pastores y discipuladores no han podido ver el crecimiento y la transformación que ya el Espíritu Santo ha empezado a hacer. Déjeme darle esta buena noticia, no es que Él lo va a hacer, lo empezó ya a hacer, pero no hemos visto que es la explosión del modelo que Él dijo que nos daría a nosotros. Veámosla como tal, pero metámonos en el río de Dios y permitamos que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros como el Señor quiere. Que no nos pase como le pasó a la gente, lo que nos explica en Hechos capítulo 2. Mire cuánta gente que pudo haberse metido en este río de Dios, sin embargo, no participó de la gloria del Señor. Y yo le llamo cuatro clases de personas, cómo viven y experimentan lo que Dios está haciendo. Dice en Hechos capítulo 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, no es Pentecostés la experiencia. Por eso Misión Cristiana del Calvario no se llama Misión Cristiana del Calvario Pentecostés, porque no es la experiencia, no es la vivencia, esa era una fiesta judía. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuche esta parte. Y fueron todos, pero ¿quiénes todos? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahora aquí dice todos, pero ¿quiénes todos? Todos los que estaban esperando la promesa del Espíritu, que le creyeron al Señor y permanecieron allí esperando la promesa del Espíritu. Pero ahora veamos lo que pasó con los demás. Y hecho este estruendo, ahora dice el versículo 5, y moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estas personas estaban en la ciudad donde estaba pasando esto, pero ellos no estaban llenos, ellos estaban confusos. Aquí ya vemos dos clases de personas, los que fueron llenos y los que estaban confusos. En un mover del Espíritu se da, en un mover del Espíritu real y al nivel de ese día glorioso que fue derramado el Espíritu Santo, se dan diferentes vivencias de acuerdo a la apertura o al estar cerrados con el Señor. Porque aquí ya lo que leímos en Mateo 13, cuando habla de que no oyeron, ¿por qué? Porque habían endurecido sus corazones.
y habían cerrado su oído para no oír a Dios. Estas personas miraban las cosas diferentes, mientras que los 120 miraban las cosas de la realidad que estaba pasando. Mientras que estos que estaban afuera, lo único que pasó era que se confundieron. Y uno a veces dice, es que lo que es de Dios no provoca confusión. No, lo que es de Dios no provoca confusión, pero los que están afuera del mover de Dios sí se confunden, porque lo están viendo a su manera. Y esto nos puede pasar con este crecimiento explosivo que ha empezado a suceder en Misión Cristiana del Calvario, que algunos pueden confundirse. Y nos va a extrañar por qué se confundieron si se les está hablando la misma palabra, el mismo diseño, el mismo propósito, el mismo plan. Pero es porque no están metidos, no están involucrados, están viendo lo que Dios está haciendo, pero con velo. Pero vea la otra clase de personas. Y el versículo 7 de Hechos 2 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y habla de partos, medos, elamitas y todos los demás. Y el versículo 13, mas otros burlándose, decían, estos están llenos de mosto. 4 clases de personas viviendo bajo una experiencia gloriosa de Dios, pero con diferentes reacciones. No que la vivencia de Dios provoque esas reacciones, sino lo que provoca es la falta de meternos y de involucrarnos en el plan y en el propósito de Dios, en este río de Dios y de meternos en esta gloria de Dios. Unos fueron llenos, los otros fueron confusos, fueron confundidos, los otros atónitos y maravillados. ¿Qué significa de atónitos? ¡Qué glorioso lo que Dios está haciendo! ¡Qué maravilloso lo que está pasando! Pero no estaba pasando nada en ellos, pero estaba pasando en los demás. Y hay gente que podrá decir, y a veces me encuentro con personas cuando vamos y dice, gloria a Dios, fíjese que aquí nosotros estamos creciendo. Gloria a Dios, les he dicho. Pero a veces he lanzado alguna pregunta y les digo, hermano, usted me dice que están creciendo en la iglesia. Sí, viera cómo estamos creciendo. ¿A cuántos ha traído usted para el Señor? Yo no, pero los demás sí. Están fuera de lo que Dios está haciendo. Están maravillados y atónitos. Están alabando al Señor y agradeciendo por lo que Dios está haciendo, pero no están siendo partícipes de esta explosión del modelo que el Señor ha empezado a hacer. Pero los otros se burlaban. Versículo 13. Los otros se burlaban. Alguno diría, estos estaban peor. No, los 3 estaban peor, porque estaban fuera. Unos con diferentes expresiones, pero estaban fuera. Los 3 estaban peor. Los confusos, los maravillados y los que se burlaban. Aunque pareciera que los que se burlaban estaban peor, porque los otros por lo menos alabando al Señor, pero estaban fuera, sin experimentar la llenura del Espíritu. Y esto es lo que el Señor les está diciendo aquí a los discípulos. Ustedes están viendo una cosa, aunque el Señor lo está haciendo, pero no están viendo, porque les dijo, para que viendo no vean, y para que oyendo no oigan. O sea, sí lo oían, pero no entendían, no lo oían, no le ponían atención. ¿Qué nos dice eso? Que hay cosas que a veces nos pueden dañar y afectar, aunque el Espíritu Santo esté hablando y haciendo, nosotros no lo estamos viendo. Eso Dios no quiere para Misión Cristiana del Calvario, y por eso hoy nos está hablando de que comprendamos que el reino de Dios es para verlo, pero para meternos, ¿qué significa? Para participar del reino de Dios.
El que nace del agua no puede ver el reino de Dios. O el que no nace del agua no puede ver el reino de Dios. Pero mire la segunda. El que nace del agua, el que no nace del agua y del Espíritu, dos cosas, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que ver el reino de Dios, pero también hay que entrar. Y el entrar significa participar, no solo de su gloria, no solo de la bendición, sino yo ser parte de lo que está pasando. Y Dios te dice a ti que te ha llamado, no para que veas su gloria, no solo para que veas y seas un espectador del cumplimiento de las promesas de Dios, del plan y del propósito de Dios, y que alabes a Dios por su grandeza, pero que tú estés fuera. Eso no te ha llamado Dios. Eso no es el diseño. El diseño es que tú te involucres, porque Él ha dicho: los que han sido libertados del pecado han sido hechos siervos de Dios. Y al decir siervos de Dios, está diciendo personas que están involucradas en el qué hacer